Dicen que el desierto guarda más que arena, guarda memorias, donde aún se escuchan historias del viejo oeste. Nadie sabe de dónde vino, ni cuántas veces la muerte lo perdonó. En el corazón del desierto, un hombre anciano cabalga con los ojos llenos de pasado y las manos manchadas de justicia. Lo llaman el Cuervo. Donde su sombra se posa, los pecadores caen y el silencio vuelve a gobernar. Pero toda venganza tiene un precio, y esta vez la deuda es con su propio hijo, porque cuando la sangre llama, ni Dios ni el infierno pueden detener al fantasma del oeste. El silencio del Cuervo, una leyenda escrita con polvo, fuego y redención. En un pueblo olvidado del desierto, un anciano llamado Matthias Crow, de pasado misterioso, llega con un propósito silencioso. Nadie sabe quién es ni qué busca, hasta que su silencio comienza a pesar más que las balas. En un mundo donde la ley murió hace años, un solo hombre traerá justicia escrita con fuego y sangre. Nadie en el salón La Sombra Roja imaginaba que esa noche sería recordada como el principio del fin. El reloj marcaba las 9 cuando el forastero cruzó la puerta. Polvo, silencio y olor a whisky barato. Matthias Crow, un anciano de cabello blanco y mirada gris, se sentó en la última mesa sin pronunciar palabra. Los hombres de Caleb el Lobo Monaghan, dueño del pueblo de Redstone, jugaban a las cartas y reían con la impunidad de quienes no temen a nadie. El viejo pidió una botella y bebió solo. Nadie sabía de dónde venía. Nadie preguntó, hasta que el silencio se volvió insoportable. Uno de los hombres, un tal Reife, se levantó tambaleante y le arrancó el sombrero. «¿Qué hace un viejo como tú en el infierno?», rió. Matthias lo miró sin mover un músculo. «Esperar», dijo con voz ronca. El aire se tensó. El lobo alzó la vista desde su mesa. Un escalofrío recorrió la sala. Ese tono no era de un borracho ni de un loco. Era el tono de alguien que había visto morir a demasiados hombres. Y Redstone aún no lo sabía, pero acababa de despertar al fantasma del Cuervo. El amanecer llegaba lento sobre el pueblo de Redstone. Las calles eran puro polvo, las ventanas cerradas, los perros flacos husmeando entre la basura. Nadie hablaba del forastero, pero todos lo recordaban. El silencio de Matthias Crow había dejado un eco extraño, como si el desierto contuviera el aliento. Desde la terraza del salón, Caleb el Lobo Monaghan observaba el horizonte con una botella en la mano. Tenía 30 y tantos, ojos como carbón y una sonrisa que no conocía piedad. Su banda controlaba cada negocio, cada trago, cada respiración. «Ese viejo no es nadie», dijo uno de sus hombres. Caleb no respondió. Había algo en la mirada de Crow que le revolvía las entrañas, una calma demasiado peligrosa. Matthias, en la pensión de doña Rosa Mills, afilaba en silencio una vieja navaja. Sobre la mesa descansaba una fotografía descolorida, una mujer con un niño pequeño en brazos. Rosa le preguntó de dónde venía. «De donde los muertos aún caminan», susurró él. Esa noche, 3 hombres de Monaghan irrumpieron en la posada buscando problemas. No salieron vivos. Cuando el primer disparo retumbó, el pueblo despertó. Nadie vio al viejo moverse, pero al amanecer, 3 cuerpos yacían frente al salón, y en la puerta, pintada con sangre, alguien había dibujado la silueta de un cuervo. El infierno acababa de abrir las alas sobre Redstone. El sol ardía sobre Redstone, tiñendo el aire de oro y polvo. Los cuerpos aún yacían frente al salón cuando los hombres de Monaghan los enterraron sin palabras. Nadie se atrevía a mirar a los ojos del patrón. Caleb fumaba despacio, su mirada fija en las huellas que el viejo había dejado al alejarse. «Nadie mata a mis hombres y respira para contarlo», dijo al fin. Esa tarde, el lobo reunió a su banda en el establo. «Quiero saber quién diablos es ese viejo». Un joven pistolero, Eddie Shaw, habló con voz temblorosa. «Dicen que lo vieron en el norte, años atrás».
que cazaba asesinos por encargo, que no fallaba nunca. Caleb lo miró con desdén. Cuentos de borrachos, pero en el fondo algo en su instinto rugía. Mientras tanto, Matías Crow estaba en las colinas, mirando el pueblo desde lejos. En sus manos sostenía un revólver envuelto en trapo. Lo desempolvó con cuidado. Un Colt Peacemaker grabado con la silueta de un cuervo en el tambor. Su mano tembló apenas al cargar las balas. El silencio era total, solo el zumbido del viento entre los cactus. Recordó una noche, el fuego, los gritos, la figura de un hombre riendo mientras su casa ardía. Aquel hombre tenía una cicatriz en forma de garra. Caleb Monahan. Los fantasmas regresaban con nombres y rostros, y Matías, que había jurado nunca volver a matar, entendió que el pasado había cabalgado hasta alcanzarlo. Al caer la noche, Redstone dormía. Pero desde las colinas, un cuervo graznó, y para los que conocían las viejas historias del desierto, ese sonido era un presagio. La venganza estaba en camino. La noche cubría Redstone con un manto de ceniza. El viento traía el aullido lejano de los coyotes y el rumor del miedo. En la taberna, los hombres del lobo Monahan bebían más de la cuenta. Sabían que el viejo no era un simple forastero. 3 muertos en menos de un minuto no era obra del azar. Caleb observaba desde el balcón del segundo piso, un vaso de whisky en la mano. «Ese anciano no vino a morir», murmuró. «Vino a recordarnos algo que quisimos olvidar». Debajo del salón, en el sótano donde el lobo guardaba su oro y sus secretos, un hombre encadenado respiraba con dificultad. Era Ezekiel Grant, un antiguo cazador de recompensas. Caleb bajó las escaleras lentamente. «Tú conoces a todos los asesinos de este maldito desierto. ¿Quién es Crow?» Ezekiel levantó la vista, una sonrisa rota entre labios ensangrentados. «Crow no es un nombre, es un aviso. Habla claro. El cuervo aparece cuando la sangre no ha pagado su deuda. Y tú, Caleb, debes más de la que puedes pagar». Caleb lo golpeó con furia, pero el viejo prisionero siguió riendo hasta que el sonido se apagó. En la colina, bajo una hoguera tenue, Matías Crow sacó de su morral una medalla de cobre con la inscripción María y Elian Crow, 1870. La frotó con los dedos, como si quisiera borrar el tiempo. Su voz fue apenas un susurro. «Te encontré, Caleb». Al amanecer, los cuervos sobrevolaron el pueblo. Y entre el polvo, alguien juró ver una silueta caminando hacia el horizonte, sola, firme, inevitable. El pasado estaba regresando a Redstone y traía consigo la muerte. El sol se alzó sobre Redstone teñido de rojo. Las campanas de la iglesia sonaban lentas y nadie sabía si anunciaban una misa o una muerte. Los rumores corrían más rápido que el viento. El viejo había vuelto al desierto, pero su sombra seguía rondando cada esquina. Caleb, el lobo, Monahan, no había dormido. Toda la noche revisó los nombres de los hombres que quedaban, organizando guardias, apostando francotiradores en los tejados. Intentaba convencerse de que Crow era solo un hombre, no una maldición, pero incluso los más valientes evitaban pronunciar su nombre. En el amanecer un niño llegó corriendo desde el norte. «Señor Monahan», gritó jadeando, «encontramos esto en el camino». Le entregó un revólver oxidado con el grabado de un cuervo en la culata. Monahan palideció. No había duda. Era el sello del pasado. Mientras tanto, doña Rosa Mills observaba desde la ventana de la posada. El viejo no había regresado desde aquella noche. Sobre la mesa de su habitación, solo había dejado una moneda de plata y una nota. «No tema, señora. Cuando el cuervo cante, la deuda se pagará». Al caer la tarde, el viento trajo consigo un murmullo extraño. Los caballos comenzaron a inquietarse. En el horizonte, una silueta avanzaba entre el polvo. Un jinete solitario envuelto en negro. Crow regresaba, y con él, la tormenta. Caleb apretó los dientes, sacó su arma y susurró:
Entonces que empiece el infierno. El eco de su voz se perdió entre los disparos de advertencia. Redstone estaba a punto de conocer su amanecer más sangriento. El pueblo de Redstone amaneció con el alma rota. Los cuervos revoloteaban sobre los tejados y el viento arrastraba el olor a miedo. Nadie salía de sus casas, nadie abría los postigos. El silencio era tan denso que hasta los perros callaban. En el salón, Caleb Monahan reunió a los suyos. 12 hombres quedaban, 12 contra un solo anciano. «No es un hombre», dijo uno de ellos con voz temblorosa. «Es un fantasma». Caleb golpeó la mesa. «Basta de supersticiones», rugió. «Sangra igual que cualquiera, y hoy lo hará». Mientras tanto, en las afueras del pueblo, Matías Crow preparaba su arma. El amanecer reflejaba su rostro en el acero del Colt. Respiró profundo. Cada latido sonaba como un tambor de guerra. Recordó los gritos de su esposa, el llanto de su hijo, la casa ardiendo. Recordó la risa de Caleb Monahan, el olor a madera quemada. El pasado no era una sombra, era una deuda, y esa deuda se pagaba con sangre. A media mañana, un niño se acercó al viejo con una flor en la mano. «Mi madre dice que usted es el que espanta a los malos. ¿Es verdad?» Crow sonrió apenas. «No, muchacho. Los malos se espantan solos». El niño se fue corriendo y el viejo montó su caballo. En su silla, la silueta del cuervo estaba grabada en cuero oscuro. El viento levantó una nube de polvo, como un presagio. Cuando el reloj del salón marcó el mediodía, Redstone se detuvo. Crow entró caminando paso a paso, bajo el sol que partía la tierra. 12 hombres lo esperaban, armados, temblando. Y desde el balcón, el lobo Monahan lo observaba con una sonrisa torcida. «Al fin nos volvemos a ver, Crow». El viejo alzó la mirada. «No, Monahan. El que vuelve es la muerte». El silencio se quebró con el primer disparo. El primer disparo retumbó como un trueno entre las montañas. Los pájaros huyeron, los caballos relincharon y el pueblo entero contuvo la respiración. Matías Crow no se movió. Su silueta, envuelta en polvo, parecía tallada en piedra. Del otro lado, los hombres del lobo Monahan apuntaban desde las sombras. 12 corazones latiendo al unísono, 12 gatillos tensos. El segundo disparo vino de la derecha. Una bala rozó el hombro del viejo, pero su respuesta fue inmediata. 2 fogonazos, 2 cuerpos que cayeron antes de tocar el suelo. Los demás corrieron a cubrirse tras los barriles disparando sin mirar. Las balas cortaban el aire como chispas de metal. Crow avanzó sin prisa, con la calma de quien ya ha muerto antes. Su mirada era un abismo, sus pasos, el ritmo de una sentencia. El polvo cubría su rostro, y por un instante, todos juraron ver alas negras extendiéndose detrás de él. Desde el balcón, Caleb Monahan gritaba órdenes, pero sus hombres no lo oían. Uno a uno, caían bajo la precisión fría del cuervo. El reloj del salón marcó las 12:10 cuando el último de los pistoleros cayó de rodillas, una bala en el pecho y una palabra en los labios. «Perdón». Crow se detuvo frente al salón. Su cuerpo temblaba por la fatiga, pero su mirada seguía fija en el balcón. Allí estaba el lobo, con su revólver aún enfundado. Entre ambos el aire vibraba como un hilo tenso a punto de romperse. Caleb bajó los escalones con lentitud. «Así que volviste por mí, viejo fantasma». Crow cargó su arma. «No volví. Nunca me fui». El viento sopló arrastrando las brasas del infierno que recién comenzaba. El reloj de Redstone marcaba las 12:15 cuando el sol alcanzó su punto más alto. El calor era insoportable. El aire ardía sobre la arena y nadie se atrevía a mirar por las ventanas. Solo 2 hombres permanecían en la calle principal. Matías Crow frente a Caleb, el lobo Monahan. El viejo sostenía sus revólveres como si fueran extensiones de su alma. El otro, joven aún arrogante, creía que la fuerza podía vencer a la experiencia. Entre ellos,
El silencio. Un silencio tan profundo que hasta los cuervos callaron. «Hace 30 años», dijo Crow, «mataste a mi esposa y a mi hijo. Tu casa ardía porque el mundo ardía, viejo. No fuiste el único que perdió algo». Crow respiró hondo. «Pero soy el único que lo recuerda». El viento levantó polvo entre ellos, girando como un fantasma. Las manos bajaron lentamente hacia las armas. Una mirada, un suspiro. El tiempo se estiró hasta quebrarse. ¡Bang! 2 disparos al mismo tiempo. El eco rebotó entre las montañas. Por un instante, nadie supo quién había caído. Caleb retrocedió tambaleante, el pecho manchado de rojo. Intentó apuntar otra vez, pero su mano tembló. Crow caminó hacia él, con paso firme, el rostro cubierto de polvo y sangre. «No vine por venganza», susurró. «Vine por justicia». El lobo escupió al suelo sonriendo débilmente. «Entonces, acaba con esto». El disparo final fue un suspiro del desierto. Crow guardó su arma y levantó la vista al cielo cegador. El sol caía sobre él como una bendición o una maldición. El lobo Monaghan yacía inmóvil y Redstone por primera vez en años respiró. Pero en los ojos de Crow no había paz, solo un reflejo oscuro. El de un hombre que ya no sabía si seguía vivo o era solo un recuerdo caminando entre los muertos. El mediodía se desangraba sobre Redstone. El aire olía a pólvora y miedo viejo. El cuerpo de Caleb Monaghan yacía extendido en mitad de la calle, y los pocos testigos se asomaban entre los postigos cerrados sin atreverse a respirar. Matías Crow permanecía inmóvil, la mirada perdida en el horizonte. El viento levantaba su abrigo, haciendo que pareciera una sombra viva. Había ganado, sí, pero dentro de su pecho solo quedaba un hueco insondable. La venganza, pensó, no cura nada, solo deja cicatrices nuevas sobre las antiguas. Doña Rosa Mills salió de la pensión con pasos temblorosos. Se acercó despacio, con un pañuelo blanco en las manos. «Ya terminó, señor Crow», dijo. «El pueblo está libre». El viejo la miró con tristeza. «Libre, pero no limpio. La sangre no se borra, solo cambia de dueño». El sheriff del condado llegó al caer la tarde, acompañado por 2 ayudantes. Reconoció al viejo al instante. «Dios mío, tú eres él», susurró. Crow no respondió. Solo dejó sus revólveres en el suelo, cruzó la calle y desapareció en dirección al desierto. Esa noche, mientras Redstone celebraba, las llamas del salón ardían en homenaje o castigo. Nadie lo sabía. Los niños cantaban una nueva balada. Dicen que un cuervo vino del polvo que mató al lobo y se fue con el viento. En las montañas, Matías encendió una fogata. Las sombras danzaban sobre su rostro envejecido. De su morral sacó la vieja fotografía y la arrojó al fuego. El papel se consumió lento, y cuando la imagen de su familia se borró por completo, una lágrima cayó sobre la tierra seca. El silencio regresó, el mismo que lo había acompañado toda su vida. El precio de la justicia siempre es el alma del que la ejecuta. Pasaron 3 días desde la muerte del lobo Monaghan. El polvo aún cubría los cuerpos, y el olor a pólvora seguía impregnado en las paredes de Redstone. El pueblo se debatía entre el alivio y el miedo, porque cuando el mal se extingue, siempre deja un vacío, y alguien tendrá que llenarlo. El sheriff Wallace, recién llegado, tomó el control del lugar. Encontró a los pocos sobrevivientes de la banda y escuchó las historias. Un viejo que disparaba más rápido que la sombra, un fantasma con la marca de un cuervo grabada en el revólver. Wallace no creía en fantasmas, pero cuando vio las huellas en la arena, pasos que aparecían y luego se desvanecían sin rumbo, entendió que lo que había pasado en Redstone no tenía explicación. Mientras tanto, Matías Crow cabalgaba hacia el norte, por caminos donde el viento cortaba la piel y el silencio dolía. Cada paso de su caballo era un eco del pasado.
No buscaba redención, solo un lugar donde morir en paz. En un pequeño pueblo de paso, Ravens Hollow, el cantinero lo reconoció. «Usted es el del cuervo», susurró con miedo. Crow alzó la vista. «No, yo soy el silencio que queda después». Esa noche, mientras bebía solo en la penumbra, entró un forastero joven, botas nuevas y mirada ambiciosa. «Viejo, dicen que mataste a 20 hombres. Dicen muchas cosas. Quiero comprobarlo». Crow no respondió. El muchacho desenfundó su arma y no llegó a disparar. Solo hubo un relámpago y un eco lejano. Al amanecer, el pueblo entero hablaba del suceso. Nadie vio al viejo salir, pero sobre la puerta del salón alguien había tallado una silueta, un cuervo con las alas extendidas, y así comenzó la leyenda, no de un hombre, sino de una advertencia. Donde el cuervo marcaba su huella, la muerte ya había pasado. El rumor del cuervo de Redstone se extendió más rápido que la pólvora. En cada cantina, en cada puesto de diligencia, se contaba una versión distinta. Algunos decían que era un ángel de la muerte, otros un demonio viejo que no sabía morir. Pero todos coincidían en algo: donde él aparecía, los pecadores dejaban de respirar. El gobernador de Arizona ofreció una recompensa: $10,000 por Matías Crow, vivo o muerto. Y así nacieron los cazadores del viento, hombres sin alma, forasteros sin nombre, dispuestos a vender su sombra por unas monedas. Crow lo sabía. Desde su refugio entre las montañas, veía las fogatas encenderse una tras otra en la distancia. Cada luz era una promesa de sangre. Su caballo, cansado y viejo, resoplaba bajo la luna. «Ya casi termina», le murmuró. «Solo quiero descansar». Pero el destino no conocía descanso. Al amanecer oyó pasos. 6 figuras avanzaban en formación, rifles reluciendo bajo el sol. El líder, un tipo corpulento con cicatriz en el cuello, habló. «Matías Crow, por orden del territorio, queda bajo arresto o bajo tierra. Tú decides». Crow suspiró sin moverse. «Siempre tuve mala suerte con las órdenes». El silencio se quebró. El primer disparo rebotó en una roca. Luego vino el caos, el eco de las balas, el relincho del caballo, el olor a pólvora. Cuando el humo se disipó, solo 2 cazadores seguían de pie y huyeron sin mirar atrás. Crow recogió del suelo una insignia ensangrentada con el sello de Texas. La limpió con el pulgar y la dejó sobre una piedra. «Hasta los que persiguen la ley se manchan con ella», susurró. Esa noche el viento trajo un sonido lejano. Los tambores del infierno volvían a sonar, porque cada bala disparada contra el cuervo solo alimentaba su leyenda. 3 semanas después del ataque, el desierto volvió a tragar los rastros de sangre. Los cuerpos de los cazadores quedaron tendidos bajo el sol, y los cuervos, sus únicos jueces, picoteaban en silencio. El viento soplaba como un suspiro antiguo, y Matías Crow cabalgaba sin rumbo, con la espalda encorvada y los ojos perdidos en el horizonte. Ya no huía, tampoco perseguía, solo avanzaba porque detenerse sería morir, y la muerte, por alguna razón, aún lo evitaba. Llegó a un pueblo fantasma llamado Calvary Point, un lugar olvidado por el mapa y por Dios. Las casas estaban vacías, las puertas colgaban, y el sonido del viento se confundía con los lamentos del pasado. Allí desmontó, amarró su caballo y entró al salón vacío. Sobre la barra encontró una botella medio llena. Sirvió un trago y al segundo sorbo escuchó un ruido detrás. Una voz femenina, temblorosa. «No dispare, señor. Solo busco agua». Era Elena Graves, una joven con un niño pequeño en brazos, los últimos sobrevivientes del pueblo. Matías bajó el arma y le ofreció su cantimplora. El niño lo miró con ojos grandes, asustados. «¿Usted es el cuervo del que todos hablan?», preguntó ella. Él sonrió apenas. «No, señora.
El cuervo solo aparece cuando la esperanza está muerta. Ella suspiró. Entonces, ha llegado justo a tiempo. Crow los acompañó fuera, donde el viento levantaba remolinos de polvo. Desde el horizonte, 6 jinetes se acercaban, bandoleros que venían por el mismo botín que el desierto ya había devorado. El viejo suspiró, se ajustó el sombrero y murmuró: «Parece que el silencio tendrá que esperar un día más». El polvo volvió a levantarse, y con él, la vieja melodía del plomo. El cielo ardía sobre Calvary Point. Los 6 jinetes avanzaban levantando una tormenta de polvo que devoraba el horizonte. Matías Crow observaba desde la entrada del salón con el rostro cubierto por la sombra de su sombrero. A su lado, Elena Graves abrazaba al niño con fuerza. El miedo le temblaba en los labios. «Entre al sótano», dijo Crow. «Pase lo que pase, no salga hasta que el silencio vuelva». Ella obedeció, cerrando la trampilla mientras los cascos de los caballos hacían vibrar el suelo. Los forajidos detuvieron su marcha frente al viejo. El líder, un hombre con dientes de oro, sonrió. «Así que tú eres el cuervo. Pensé que serías más alto». Crow apoyó una mano en el revólver. «Y yo pensé que tendrías más cerebro». El primer disparo vino del tejado. El cristal de una ventana estalló, y el niño gritó desde abajo. El viejo se movió con una rapidez imposible, rodando sobre la arena, disparando 2 veces. 2 jinetes cayeron sin alcanzar a entender qué había pasado. El aire se llenó de plomo, fuego y gritos. Crow aprovechó las sombras, cada movimiento medido, cada bala un suspiro del infierno. Cuando el humo se disipó, 4 cuerpos yacían en la calle y solo el líder seguía de pie. «Maldito fantasma», murmuró, sangrando por la boca. Crow se acercó apoyando el cañón sobre su frente. «No soy un fantasma», dijo con voz grave. «Soy lo que queda cuando los hombres olvidan tener alma». El disparo final resonó como un trueno. El polvo se posó lentamente y por primera vez en años el desierto quedó en silencio. Elena subió del sótano temblando. Crow la miró y sonrió apenas. «Ya está, el cuervo ha terminado su vuelo». Pero el niño señaló algo en la distancia. Un 7º jinete, solo, observando desde la colina. Crow se giró y su rostro palideció. El destino aún no había terminado con él. El silencio después de la batalla era tan profundo que se podía escuchar el polvo caer. Matías Crow miraba los cuerpos inmóviles bajo el sol y sintió cómo el peso de los años caía sobre sus hombros. El niño respiraba tranquilo en brazos de Elena Graves, pero el viejo sabía que la paz en el desierto nunca dura. Desde la colina, la figura del 7º jinete se acercaba despacio. No llevaba prisa. Su caballo era negro, y la luz del atardecer lo envolvía como una sombra viva. Crow entrecerró los ojos. Había algo familiar en la postura, en el modo en que sostenía el arma. Cuando el jinete detuvo su marcha, el viejo comprendió la verdad. Era Elian, su hijo, aquel que creyó muerto hacía más de 30 años. Elena soltó un grito ahogado. El joven desmontó, el rostro endurecido por los años y la guerra. «Me dijeron que estabas muerto», dijo Crow. «Lo estuve», respondió Elian, «hasta que escuché tu nombre en cada historia de sangre». El silencio se volvió pesado, casi sagrado. Padre e hijo se miraron como 2 reflejos de un mismo fantasma. «¿Por qué viniste?», preguntó Matías. «Porque alguien debe detener lo que te convertiste». El muchacho desenfundó su revólver. «Te he seguido por 3 territorios. No vine a vengarme, vine a darte descanso». Crow asintió despacio. «Entonces que sea rápido». El disparo no vino de ninguno de los 2. Un trueno estalló detrás del muchacho. Un bandolero moribundo había logrado levantar su arma. Elian cayó de rodillas, con un hilo de sangre en el pecho. Crow lo sostuvo entre sus brazos, las lágrimas cayendo por primera vez en décadas. «Hijo»,
susurró. Perdóname por no haber muerto contigo. Elian sonrió débilmente. Ahora ya estamos juntos. El sol se hundió en el horizonte, y sobre ellos los cuervos comenzaron a girar. El amanecer llegó lento sobre Calvary Point, como si el sol dudara en mirar lo que quedaba del mundo. El polvo cubría los cuerpos y el viento soplaba con un canto triste. Entre las sombras, Matthias Crowe cavaba con sus propias manos una tumba bajo un mezquite viejo. Colocó el cuerpo de Elian con cuidado. Le dejó su revólver al lado y una pluma negra sobre el pecho. «Vuela alto, hijo mío», susurró, «donde yo ya no puedo seguirte». Elena y el niño observaban en silencio. El viejo no lloraba. Su rostro era una piedra, pero en sus ojos había un océano que jamás conocería calma. Cuando la tumba estuvo lista, Crowe tomó sus armas por última vez. Caminó hasta el borde del desierto, donde el viento borraba las huellas antes de que el paso terminara. Elena corrió hacia él. «¿A dónde va?» «A donde todo comenzó», respondió. «El lugar donde el silencio aprende a descansar». El niño se acercó y le tendió algo pequeño, una pluma. Crowe la guardó en su sombrero y sonrió por última vez. Luego montó su caballo y partió hacia el horizonte, envuelto en el resplandor dorado del amanecer. Dicen que nadie volvió a verlo. Dicen que en las noches de tormenta, cuando el trueno suena como un disparo, una silueta solitaria cabalga entre los relámpagos. No busca venganza ni justicia, solo vigila que el mal recuerde tener miedo. Y cuando los cuervos vuelan sobre el desierto, el viento susurra su nombre: Matthias Crowe, el hombre que mató al silencio. Si esta historia te estremeció, déjalo en los comentarios. ¿Crees que Matthias Crowe fue un héroe o un fantasma de su propio pasado? Dale like, suscríbete y cuéntame desde qué país escuchas esta leyenda del viejo oeste, porque mientras haya injusticia, el cuervo volverá.